El 3 de septiembre, a las 2 de la madrugada, encontré a un hombre escondido en mi armario. Sí, tal cual lo estás leyendo. No era un ladrón. Ni un asesino. Estaba en calzoncillos. Y apestaba a sudor y colonia barata. Lo más surrealista fue que, en lugar de saltar yo o él, fue Marta la que gritó. Ahí supe que mi matrimonio se había ido a la mierda. Retrocedamos un poco. Esa noche, supuestamente, Marta estaba trabajando hasta tarde. Tenía una reunión de equipo en la clínica. Yo, como idiota, me quedé en casa viendo un partido del Valencia con una cerveza en la mano y la cena fría en la mesa. Dani, nuestro hijo, estaba durmiendo como un ángel. Yo, medio aburrido, decidí acostarme temprano. Marta aún no había vuelto. Cuando me metí en la cama, algo me pareció raro. El armario estaba entreabierto. Nada grave, pensé. Pero al acercarme para cerrarlo, vi una pierna. Una pierna de hombre. Mi cerebro tardó unos segundos en procesarlo. Abrí del todo. Ahí estaba. Un tío, de unos 30 y pocos, con cara de susto y la boca abierta, como si no supiera si tenía que pedirme perdón o un vaso de agua. ¿Qué cojones? Entonces oí la puerta de entrada. Marta. Volviendo. No grité. No lloré. Ni siquiera lo golpeé. Solo cerré el armario, con él dentro, me senté en la cama, y esperé. Como si eso tuviera algún puto sentido. Cuando Marta entró en la habitación y me vio sentado en la cama, con la puerta del armario cerrada y los ojos clavados en ella, se le borró la cara. ¿Qué haces despierto? Preguntó. ¿Sabes que hay alguien en el armario? Y ahí fue cuando gritó. Como si fuera una víctima. Como si el desgraciado que se escondía entre mis camisas no hubiera llegado con su permiso. Te juro que en ese momento no sentí nada. Ni rabia. Ni pena. Solo un vacío enorme y la certeza absoluta de que mi vida acababa de cambiar para siempre. No sé qué fue peor, si abrir el armario y ver al tío sudado intentando taparse con una chaqueta mía o ver la cara de Marta cuando ya no tenía forma humana de negar nada. Ella se quedó de pie frente a la cama sin moverse, sin parpadear, como si el hecho de que yo ya supiera lo que pasaba la dejara sin instrucciones. Supongo que en su cabeza nunca imaginó que me levantaría esa noche, que entraría en la habitación justo en ese momento, que vería al tipo antes de que pudiera sacarlo por la ventana o esconderlo mejor. Ni siquiera intentó decirme que era un primo, un vecino o un repartidor confundido, se limitó a quedarse ahí, como si el tiempo se hubiera congelado y ella estuviera esperando que yo tomara la primera decisión, como si me tocara a mí hacer el guión de esa escena de mierda. Yo no sabía si levantarme, si abrir de nuevo el armario, si mirar hacia otro lado o si directamente agarrar una silla y lanzarla contra la pared, pero al final no hice nada de eso, me levanté en silencio, abrí el armario y lo señalé con el dedo sin mirar siquiera al tipo, solo dije una frase, vístete y sal de mi casa. El tipo, que tendría unos 33 o 34, intentó explicarse mientras buscaba sus pantalones en el suelo, algo sobre que no quería problemas, que no sabía que yo estaba en casa, que pensaba que yo trabajaba de noche, lo típico que se dice cuando te pillan en una casa que no es la tuya y en ropa interior. Le contesté sin levantar la voz que no me interesaban sus excusas, que no hacía falta que se despidiera, que solo quería que se largara y que si Marta tenía algo que decir, lo dijera cuando él ya no estuviera. Salió por el pasillo en silencio, sin mirar a los lados, sin recoger los calcetines que dejó tirados, sin dar portazo, cerró la puerta principal con tanta suavidad que por un momento pensé que estaba acostumbrado a salir así. Cuando me giré, Marta ya estaba llorando. No esas lágrimas dramáticas de película, no había gritos ni súplicas, solo un llanto contenido, como si llevara semanas aguantando y por fin tuviera permiso para desahogarse. No le pregunté con quién, ni desde cuándo, ni por qué.
Ya lo sabía todo sin necesidad de oírlo. Lo que sí hice fue sentarme de nuevo en la cama y decirle que hablara, que al menos tuviera los ovarios de contarme cómo había llegado a ese punto, porque a mí nadie me había avisado de que el matrimonio se había terminado. Ella se quedó de pie, sin moverse, limpiándose la cara con la manga de la sudadera. Empezó diciendo que no sabía por dónde empezar, que no lo había planeado así, que era algo que se le fue de las manos. Me dijo que lo conoció por una amiga, que una noche salieron a tomar algo después del trabajo, que él era camarero en un bar del centro, que empezaron hablando, que luego coincidieron otras veces, que empezaron a escribirse por WhatsApp, que al principio era solo tonteo y que luego ya no supo cómo parar. Me dijo que no era por mí, que no me culpaba de nada, que no se trataba de lo que yo hiciera o dejara de hacer, que simplemente necesitaba sentirse deseada, viva, especial. Me soltó todo eso mientras yo la miraba en silencio, sin pestañear, sin interrumpirla. Era como estar escuchando a una desconocida que llevaba puesta la cara de mi mujer. No reconocía esa forma de hablar, ese tono de víctima que se da permiso para hacer lo que sea porque el mundo no la trata como cree que merece. No lloré. Ni una lágrima. Me sentía hueco. Como si me hubieran vaciado con una pala. Le pregunté si lo había hecho otras veces, si lo había traído a casa mientras Dani dormía, si se habían acostado en mi cama. Me dijo que sí, una vez, que había sido una estupidez, que lo lamentaba, que no pensaba volver a hacerlo. Le pregunté si lo quería. Me dijo que no lo sabía. Le pregunté si quería estar conmigo. No respondió. Me levanté y fui al cuarto de Dani. Dormía tranquilo, con el pijama de dinosaurios que le regaló su abuela y los pies fuera de la sábana, como siempre. Le acomodé la manta sin hacer ruido. Pensé que él no tenía ni idea de lo que acababa de pasar, de cómo iba a cambiarle la vida también a él, que no tenía culpa de nada, pero que le iba a tocar pagar parte de este desastre. Marta apareció detrás de mí, parada en la puerta, como si estuviera esperando instrucciones. Le dije que se fuera al salón, que necesitaba estar solo. No discutió. Se fue en silencio, con la cabeza baja, como un perro que ha roto algo y no quiere que le griten. Me quedé mirando a Dani un buen rato. Pensando en cómo íbamos a explicarle todo, en si valía la pena luchar por algo que ya estaba muerto, en si ella alguna vez pensó en el daño que me estaba haciendo. Pero sobre todo pensaba en que si no la hubiese pillado esa noche, todo habría seguido igual. El tipo habría salido a escondidas, ella habría vuelto a meterse en la cama conmigo, habría seguido jugando a dos bandas. Y eso era lo que más me jodía. A la mañana siguiente no hubo desayuno. No hice café, no puse tostadas, no preparé el almuerzo de Dani. Me limité a sentarme en la cocina, en silencio, con una taza vacía entre las manos y la mirada fija en la encimera. Marta bajó las escaleras en pijama, con el pelo recogido y los ojos hinchados de no dormir, y se detuvo en la puerta como si necesitara permiso para entrar. La miré de reojo y le hice un gesto con la cabeza para que se sentara. No dije nada durante varios minutos. Solo quería que sintiera el peso del silencio, ese tipo de vacío que no se llena con palabras. Ella intentó romperlo con la típica frase de tenemos que hablar, pero la interrumpí de inmediato. Le dije que hablar no era suficiente, que ya había hablado demasiado la noche anterior, que ahora tocaba escuchar. Le dije que no iba a gritar, que no iba a montar un escándalo, pero que tampoco iba a callarme más. Le pregunté si tenía idea de lo que había hecho, si se había parado a pensar en el daño, no solo a mí, sino al niño, al tipo de ejemplo que le estaba dando. Ella intentó decir que nunca quiso que se enterara, como si eso hiciera la traición menos grave. Le dije que el problema no era que me hubiera enterado, el problema era que había traído a un desconocido a mi casa, que lo había escondido en un armario, que se había reído de mí en mi propia cara durante semanas o meses, quién sabe cuánto tiempo.
Marta tragó saliva y empezó a defenderse con el clásico discurso de la mujer confundida, que no sabe cómo llegó a ese punto, que no era feliz pero tampoco sabía cómo decirlo, que se sentía sola, invisible, agotada por la rutina. Le respondí sin gritar que si se sentía sola podía haber hablado, si se sentía vacía podía haber buscado ayuda, pero que follarse a un camarero en la casa donde duerme su hijo no era una solución, era una falta de respeto, una cobardía y una muestra absoluta de desprecio por todo lo que habíamos construido. Ella me pidió que no dijera follarse, que no fuera vulgar, que no nos rebajáramos a ese nivel. Le dije que el nivel ya lo había elegido ella cuando metió a ese tipo en nuestra cama. Le pregunté si le daba vergüenza la palabra o el acto. Me miró con una mezcla de rabia y tristeza, y ahí entendí que no le dolía lo que había hecho, le dolía que la hubiera pillado. Que su castillo de excusas se hubiera derrumbado tan rápido. Intentó justificarse de nuevo con que fue algo impulsivo, que no fue planeado, que se le fue de las manos. Le pregunté si se le había ido de las manos solo esa noche o todas las veces anteriores también. Me dijo que no sabía cuántas veces, que no llevaba la cuenta, y esa respuesta me jodió más que cualquier otra. Me levanté de la silla y me apoyé en la encimera porque sentía que si no me sujetaba iba a romper algo. Le dije que lo mínimo que merecía era saber toda la verdad. Le pedí nombres, fechas, lugares, todo. Me lo debía. Ella se encogió de hombros como si no recordara los detalles, y eso me sacó de quicio. Le grité que claro que se acordaba, que se acordaría de cada detalle si fuera al revés, si fuera yo el que hubiera escondido a una tía medio desnuda en nuestro armario. Le pregunté si me habría perdonado, si habría reaccionado con tanta calma como yo. Me respondió que no lo sabía, que nunca pensó que esto podía pasar, y ahí sí perdí los papeles. Le dije que claro que no lo pensó, porque pensaba que yo era imbécil, que no me iba a dar cuenta nunca, que podía seguir llevándolo todo en paralelo mientras yo seguía trabajando, cocinando, cuidando al niño, lavando la ropa, pagando las facturas, como si fuera un criado con anillo en el dedo. Ella empezó a llorar de nuevo, y esta vez no me movió ni un pelo. Le dije que no me interesaban más lágrimas, que no me servía el arrepentimiento barato. Le pregunté si seguía viéndolo, si pensaba seguir viéndolo. Me dijo que no, que lo había cortado, que ya no significaba nada. Le pregunté si lo amaba. No respondió. Le pregunté si me amaba a mí. Dijo que no sabía. Le dije que entonces teníamos un problema más grande que una infidelidad, que estábamos viviendo juntos por inercia, por miedo, por comodidad. Que eso no era un matrimonio, era una cárcel disfrazada de rutina. En ese momento Dani bajó las escaleras y entró en la cocina con los ojos medio cerrados, pidiendo leche. Nos miró a los dos sin entender nada, con ese instinto que tienen los niños para saber cuando algo está mal aunque nadie se lo diga. Me agaché, le di un beso y le dije que en un rato le prepararía el desayuno. Marta aprovechó para irse al salón, como si necesitara aire. Yo me quedé ahí, solo con el niño, con una sensación de agotamiento brutal y la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Ese fue el momento exacto en el que supe que el daño ya estaba hecho, que nada de lo que dijera o hiciera Marta iba a cambiar lo que yo había visto, lo que yo había sentido, lo que había quedado roto sin remedio. Pasaron 3 días sin que habláramos de nuevo del tema. Hacíamos lo mínimo indispensable para que Dani no notara nada raro. Ella lo llevaba al colegio, yo lo recogía. No comíamos juntos, no dormíamos juntos, no nos mirábamos. Yo dormía en el sofá y me despertaba con la espalda destrozada cada mañana, pero al menos no tenía que verla al despertarme. No la insulté, no la eché de la casa, no le hice escenas delante del niño, pero dentro de mí se estaba gestando algo mucho más jodido que un berrinche. Había tomado la decisión de que no iba a quedarme de brazos cruzados. No quería violencia ni escenas de celos. Lo que quería era que sintiera en la piel lo que había hecho,
que no pudiera olvidar nunca el día que decidió tirar a la basura a su familia por un polvo de bar. Así que empecé a mover piezas en silencio, como ella lo había hecho conmigo. Lo primero fue contactar con un abogado. Uno bueno, recomendado por un compañero de trabajo que había pasado por lo mismo. Le conté todo sin adornos, sin suavizar, solo los hechos. Me dijo que si tenía pruebas podía inclinar la balanza a mi favor. Le conté lo del tipo en el armario, las confesiones, la convivencia forzada. Me pidió que no hiciera nada sin avisarle, que todo lo que hiciera desde ese momento debía estar planeado, registrado, medido. Le hice caso. Empecé a guardar correos, mensajes, movimientos bancarios, capturas de pantalla de su agenda digital donde aparecían citas fuera del horario laboral. No me importaba ya si lo seguía viendo o no, necesitaba construir un perfil que mostrara su falta de respeto hacia nuestra familia, hacia mí, hacia nuestro hijo. Lo segundo fue hablar con alguien en quien confiaba. Mi prima Laura, abogada también, pero más que eso, una mujer directa, sin filtro. Le conté lo ocurrido y me dijo algo que me encendió la bombilla. Me preguntó si pensaba dejarle el camino fácil, si iba a ser otro marido callado que acepta un reparto equitativo de todo cuando ella ya había roto el pacto. Le dije que no. Me dijo que entonces debía exponerla. No públicamente, no en redes, no con gritos. Sino con pruebas, con consecuencias, con decisiones frías. Me ayudó a redactar una carta que entregué en la clínica donde trabajaba Marta, dirigida a la directora del centro, explicando la situación y adjuntando una copia de la declaración de infidelidad que firmó en casa después de la confrontación. Marta ni siquiera sabía que yo la había hecho firmar un documento legal, solo creyó que era un papel para cerrar el capítulo. Lo firmó sin leer bien. Una confesión, con fecha, hora y detalles. Ella decía que el tipo no era compañero de trabajo, pero yo tenía razones para sospechar que lo era, así que dejé que la clínica hiciera su parte. Lo tercero fue enfrentarme a ella con los papeles del divorcio. Lo hice una noche después de cenar con Dani. Le dije que saldría a jugar con sus coches en el cuarto y que volvía en un rato. Fui al salón, me senté frente a Marta y puse el sobre la mesa. Me miró sin entender y lo abrió. Mientras leía, le fui explicando punto por punto. La custodia la pedía completa, con visitas pactadas. La casa se la quedaría ella, pero sin pensión compensatoria. No le quitaría el coche, ni la cuenta personal. Solo le exigía que reconociera por escrito que había causado el final del matrimonio y que no pondría objeciones legales a la separación. Ella levantó la mirada, me preguntó si eso era todo, si no pensaba luchar por lo nuestro. Le dije que lo nuestro había terminado el día que metió a un desconocido en mi armario. Me preguntó si no había opción a terapia. Le pregunté si ella pensó en eso cuando se bajó las bragas delante de otro. Se calló. Le dije que todo lo que venía ahora era por su decisión, no por la mía. A la semana siguiente, la llamaron de Recursos Humanos. Le pidieron que se tomara unos días para revisar su situación personal, lo que en lenguaje corporativo es una advertencia educada. No sé si el tipo seguía trabajando allí, pero me aseguré de que su nombre estuviera incluido en la carta. No inventé nada. Solo dejé que todo saliera a la luz. Mientras tanto, yo ya había cambiado de número, de cuenta bancaria, de rutina. Dani seguía sin enterarse de nada. Solo preguntaba por qué dormía en el sofá. Le dije que a veces los adultos necesitan espacio para pensar. Me dolía mentirle, pero más me dolía la idea de que viera a su madre como lo que realmente era en ese momento. La mujer que lo trajo al mundo, sí, pero también la persona que había puesto en peligro todo lo que tenía. Mi venganza no fue explosiva. No fue ruidosa. Fue paciente, documentada, firme. No le grité, no le rompí nada, no la insulté. Solo le quité el control,
que era lo que más le dolía. Porque Marta, por dentro, era una controladora de manual. Le gustaba decidir, manejar, saber que tenía la última palabra. Ahora, por primera vez en años, la que no sabía qué iba a pasar era ella. Y eso, créeme, fue 1000 veces mejor que cualquier venganza de película. Habían pasado 2 semanas desde que le di los papeles del divorcio. Durante ese tiempo no me dijo nada más allá de lo mínimo necesario. Seguíamos compartiendo el mismo techo pero en horarios diferentes, como si cada uno viviera en una realidad paralela. Yo llegaba más tarde del trabajo, Dani ya estaba bañado y cenado, y cuando me tocaba a mí hacer esa parte, ella se encerraba en la habitación sin decir palabra. A pesar del silencio, notaba que estaba esperando algo. No sabía si esperaba que yo me quebrara, que me arrepintiera, que le pidiera hablar o que hiciera una escena final para poder victimizarse, pero no le di el gusto. Mantuve cada movimiento bajo control. Hasta que una noche, después de acostar a Dani, entré a la cocina y ella ya estaba sentada en la mesa. No tenía el teléfono en la mano, no tenía los ojos rojos, no llevaba esa actitud de mártir. Simplemente estaba ahí, con la mirada firme, como si por fin hubiera entendido que no había vuelta atrás. Me pidió que me sentara. Lo hice sin decir nada. Me preguntó si tenía 5 minutos. Le respondí que sí, pero que no quería escuchar excusas. Me dijo que no iba a darme excusas, que ya no tenía ni la energía ni la necesidad de justificarse. Que lo que había hecho estaba hecho, y que cada día que pasaba entendía un poco más el alcance del daño que había provocado. Me dijo que nunca pensó que yo actuaría como lo hice, que le había quitado el aire sin levantar la voz, que no necesitaba gritar para dejarla completamente fuera de control. Que la manera en que la enfrenté, con calma y precisión, había sido peor que cualquier escándalo. Yo no dije nada. Ella siguió. Me dijo que había pensado mucho estos días, que había repasado cada momento, cada elección, y que se había dado cuenta de que lo nuestro estaba roto desde antes de que apareciera ese tipo, pero que ella no tuvo el valor de admitirlo. Que se sintió vacía, ignorada, estancada, pero que lo que hizo no tenía justificación. Que ahora entendía lo fácil que es destruir algo que tomó años construir. Me preguntó si la odiaba. Le respondí sin rodeos que no. Que el odio exige un nivel de vínculo emocional que ya no tenía con ella. Que ahora solo sentía decepción y un cansancio enorme, que estaba agotado de pensar en todo lo que habíamos hecho juntos y que terminó así, con una escena que parecía sacada de un mal chiste. Ella asintió en silencio. Me preguntó si había alguien más, si estaba viendo a alguien. Me reí, no por burla, sino porque me parecía absurdo que después de todo ella pensara que yo era como ella. Le dije que no tenía cabeza para otra persona, que bastante tenía con sostener mi vida, la de nuestro hijo y recomponer mi estabilidad emocional como para estar buscando nuevos problemas. Me preguntó qué íbamos a hacer con la casa. Le dije que ya estaba hablado con el abogado, que ella se quedaba, pero que tendría que asumir ciertos gastos y que lo había aceptado por escrito. Me preguntó si realmente pensaba que podíamos criar a Dani en paz después de todo esto. Le dije que eso dependía de ella. Que si se comportaba con respeto y no intentaba sabotear lo que ya era una decisión tomada, podíamos tener una convivencia civilizada. Me miró como si quisiera llorar pero no pudiera. Me dijo que Dani no merecía esto. Le respondí que eso ya lo sabía, pero que tampoco merecía crecer en una casa donde su padre duerme en el sofá y su madre esconde hombres en los armarios. Le pregunté si alguna vez se había planteado cómo lo iba a explicar si él lo descubría. Me dijo que no, que solo pensaba en escapar, que se sentía atrapada y que necesitaba sentir que aún tenía el control de su vida. Le dije que entonces había conseguido justo lo contrario. Que ahora no tenía el control de nada, ni de su trabajo, ni de su matrimonio, ni siquiera de la imagen que Dani podía tener de ella en el futuro.
Me pidió, casi en un susurro, que por favor no lo pusiera en su contra. Le aseguré que no lo haría. Que no necesitaba decirle nada, que los niños perciben más de lo que los adultos creemos. Que la mejor forma de proteger su relación con él era empezar a comportarse como una adulta responsable, no como una adolescente confundida. Se hizo un silencio incómodo. Ella jugaba con sus dedos, yo miraba el reloj. Me preguntó si pensaba seguir viviendo ahí hasta que se firmara el divorcio. Le dije que sí, que no tenía intención de abandonar la casa hasta que todo estuviera cerrado legalmente, pero que ya estaba buscando otro lugar para mudarme con Dani. Me preguntó si pensaba pedir la custodia completa. Le dije que sí. Que tenía claro que yo era quien mantenía el orden, los horarios, la estabilidad. Que podía compartir tiempo con él, pero que yo sería quien tomara las decisiones importantes. Ella dijo que lo entendía. Que no estaba en posición de discutir nada. Me pidió que, cuando me mudara, al menos la mantuviera al tanto de todo lo relacionado con el niño. Le dije que eso no estaba en discusión, que siempre lo haría, porque al final de todo, ella seguía siendo su madre, aunque yo ya no pudiera verla de la misma forma. Esa fue la última vez que tuvimos una conversación larga. Después de eso, solo hubo intercambios básicos, correos sobre trámites, horarios de visitas y cosas así. Esa noche, al terminar de hablar, me levanté, le dije que gracias por no hacer un drama, y me fui a dormir al sofá con una sensación nueva. No era alivio, ni tristeza, ni rabia. Era un cierre. Como cuando sabes que ya no hay nada más que decir. Una semana después de esa conversación, firmamos los papeles. Fue en el despacho del abogado, sin abrazos, sin lágrimas, sin palabras innecesarias. Marta fue puntual, llegó con una carpeta en la mano y una expresión neutral que ni siquiera intentaba fingir cordialidad. Yo ya había revisado todo con mi abogado, así que solo me limité a firmar donde me indicaron. Ella hizo lo mismo. El trámite duró menos de lo que esperaba. Al salir, nos encontramos en la puerta del edificio y, por primera vez desde que todo estalló, me detuve a mirarla con calma. No había odio, no había rencor, no había nada. Le pregunté si quería que Dani durmiera esa noche con ella. Me dijo que no, que prefería que se quedara conmigo, que aún no se sentía con fuerza para explicarle nada. Le dije que cuando estuviera lista, lo hiciera, pero sin mentiras. Que Dani merecía la verdad adaptada a su edad, sin culpas, sin manipulaciones. Asintió y se marchó sin mirar atrás. Me mudé 2 semanas después. Encontré un piso en el mismo barrio, a 15 minutos caminando del colegio, con 2 habitaciones, un salón decente y una cocina pequeña pero funcional. Dani se adaptó rápido, como si supiera que era necesario. Le decoré su habitación como quiso, con sus pósters de coches, sus dinosaurios y su cama nueva. No le cambié el colegio, ni sus rutinas. Solo cambié la energía que había en casa. Ahora había silencio real, no ese silencio tenso de los últimos meses. Hablábamos más, cocinábamos juntos, veíamos películas. A veces preguntaba por su madre, y le respondía sin adornos, sin juicios. Que estaba en su casa, que podía ir a verla cuando quisiera. No le prohibí nada. No quería que asociara la separación con la pérdida. Solo con el cambio. Con el paso de los días, empecé a recuperar cosas que había perdido sin darme cuenta. Volví a escuchar música mientras cocinaba, a leer por la noche sin interrupciones, a trabajar sin esa sensación constante de estar siendo observado, evaluado o despreciado. Me di cuenta de que llevaba años viviendo con una persona que me hablaba con condescendencia, que criticaba mis decisiones, que cuestionaba cada gesto. Durante un tiempo pensé que eso era normal en las parejas largas, que la rutina lo justificaba. Ahora entendía que no. Que el respeto no se negocia, no se recupera, no se fuerza.
O existe o no existe. Y en nuestro caso, ya no existía desde mucho antes del tipo en el armario. Un mes después del divorcio, recibí un mensaje de su número. Me decía que necesitaba hablar conmigo, que era importante. No respondí. Al día siguiente me llamó. Contesté. Me dijo que la habían despedido de la clínica. Que no sabía si tenía que ver con la carta que mandé o con otras cosas, pero que había sido algo frío, directo y sin explicaciones. Me preguntó si podía usarme como referencia para buscar otro trabajo. Le dije que no. Que esperaba que encontrara algo, que no le deseaba ningún mal, pero que no pensaba prestarle más apoyo del necesario. Me colgó sin despedirse. No me sorprendió. Las semanas siguieron. Hubo días difíciles, por supuesto. Momentos en los que me preguntaba cómo había llegado hasta ahí, en qué momento dejé de ser un hombre feliz para convertirme en alguien que tiene que revisar los bolsillos de la confianza cada vez que se acerca a alguien. Pero también hubo momentos buenos. El primer día que Dani me dijo que le gustaba más la nueva casa. La tarde que jugamos fútbol en el parque y se rió hasta caer al suelo. La noche que me llamó papá abrazándome fuerte, sin motivo, solo porque sí. No me volví más frío. No me volví vengativo. Solo me volví más consciente. Ya no doy por sentado nada. Ni una conversación, ni una sonrisa, ni una promesa. Aprendí que hay que escuchar más lo que no se dice que lo que se repite. Que los silencios largos no siempre son respeto, a veces son el preludio de la distancia. Que no siempre la persona que duerme a tu lado está en la misma vida que tú. No tengo intención de volver con Marta. Ni siquiera tengo rabia cuando la veo pasar con cara de que todo está bien. Ya no me interesa saber si lo sigue viendo, si lo dejó, si aprendió algo. No me corresponde salvarla, entenderla ni justificarla. Mi responsabilidad es conmigo y con mi hijo. Que él crezca sabiendo que su padre fue firme sin ser cruel, justo sin ser débil, y que supo decir basta cuando era necesario. He vuelto a salir algunas veces. He tenido citas. Algunas buenas, otras un desastre. No busco nada. No tengo prisa. Solo quiero paz. Y eso, después de todo lo vivido, ya es bastante. Así termina esta historia. No con un gran final, ni con aplausos, ni con una revancha épica. Termina con una maleta hecha, una puerta cerrándose y un niño preguntando si puede ver otra vez la misma película. Y yo diciendo que sí, que las veces que haga falta. Porque ahora, por fin, puedo elegir. Y eso, para mí, ya lo cambia todo.